¿Y por qué si te digo el mismo? Por el padre. El padre solo hace solo una obra. Fíjense ustedes, una obra de García Lorca hace exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Federico, bueno, esta obra fue escrita en 1910 y 8 años antes de que se estrene. Aquí el estreno tuvo lugar en el Ateneo. Estas cosas hay que recordar. ¿Y quién dirigió ahora? Cipriano Rivas Serif. Cipriano Alazane fue el director de la obra. Este intelectual, Rivas Serif, fue también el que puso en marcha el Festival de Teatro Clásico de Pekín. Primero que arrancó cuando acabó la Guerra Civil, tuvo unos años que no hubo festival, hasta que bajo otras coordenadas se recuperó. Algunas cosas hay que comentar. Bueno, esta obra sí se ha representado con alguna vez en cuando. En 1957, en plena dictadura, Miguel Narros, que a mí me parece un director excelente, la llevó al Teatro Bellas. Y no les cuento las críticas, pero no eran tan absolutamente burdas como no, pero hubo, digamos, sus reservas. En el 68, Jaime Pellicer la representa en el patio del monasterio de la Escorial. Y en el 98, bajo la dirección de Ángel González Quejada, en el Teatro de la Caja Duero en Salamanca y en el Teatro del Liceo, Teatro Duero, y esto pues es casi para curiosos o para que hubo una excelente puesta en escena en 2016, en el Teatro Portón de Sánchez en Buenos Aires. Y ahora he recogido aquí, de todos, simplemente algunos actores que han hecho distintos papeles, fundamentalmente Deseo, Hipólito, Jesús Puente, Marisa Eleza, Manuel de Blas, Margarita Lozano, Luis Brenes, Victoria
Cipriota, que es en Buenos Aires, a esta del Teatro Portón de Buenos Aires. Luis, los más próximos del tiempo, Luis Ostalot o Manuel Díaz. Y vamos a ver unas cuantas cosas de la Fedra Unamunia. Bueno, ¿qué destacaríamos o qué podemos destacar en Fedra? Si no queremos hacer una lectura plana o una mera lectura. Está presente, pero muy presente, la ibris. ¿Conocen ustedes bien el sentido de la ibris? La ibris es la desmesura. La ibris es una fuerza interna que hace cuestionar lo establecido, que castiga y que normalmente aniquila, porque Fedra, bajo otra capa, lo que está planteando es el problema del incesto. Sin decir, lo que está planteando es el problema del incesto. Y el castigo es a quienes transgreden los límites de lo establecido. Bueno, el argumento, yo creo que es conocido muy rápido. Fedra es una muchacha, no se dice la edad exactamente, pero de no mucho más de 20, que está casada con Teseo, que es viudo, el Teseo griego, y en el presente es un campesino rico, un hacendado castellano-leonés. ¿No? Y tiene un hijo, Hipólito, que es de la misma edad de su hijo. Fedra, la ibris, se siente atraída por Hipólito. Esa atracción es progresiva, intensa, fuerte. Intenta que comparta su pasión. No lo consigue. Lo denuncia. Denuncia que ha intentado aprovecharse de ella. Y viendo, aquí está, el desencadena, abre la caja de Pandora, desencadena los truenos, y cuando ve el efecto que ha causado, se suicida. Bueno, la España de franquista, donde se tenor, tenían que ver diciendo que qué manera era esa de tratar a Stalin y que el suicidio, ¿acaso no sabe que el suicidio no está admitido por la religión católica y que el Papa, bueno, pues ¿qué dirían esos ahora mismo? Que se suicidan diariamente 15 personas. Bueno. De modo que es ostensible, clarísimo al menos, que el fatum, el destino, la ibris, está afilando los principios. Hay juegos, por ejemplo, la haya, lo que era la esclava, que ha perdido importancia y tiene más importancia Pedro y menos importancia la haya. Uno se inventa un médico que tampoco es un personaje precisamente crucial, pero que cumple casi una función de trasladar una información y aparecer en algún momento dado. Y hay que decir, porque es verdad, que esta obra, a diferencia de otras, en algunas de las ocasiones en que se representó, sí cosechó un éxito, sí tuvo un éxito. Bueno,
¿Cuándo y cómo se publicó el texto? Pues también es interesante esto. Hay que esperar a 1921 y se publicó en la revista La Cruz, donde también algunos intelectuales de España y estaban por ahí. Y en esa revista, por ejemplo, voy a dar los nombres, podría dar más, pero en esa revista colaboraron habitualmente Valle Inclán y García. Algunos más, ¿eh? Estos eran, digamos que estaban en la nómina fiscal. Bien, y luego Manuel Martínez Azaña, que es nieto de Manuel, nos ha recordado, yo aprovecho para hacerlo de aquí, la gran labor cultural que realizó esta revista. Como hoy no somos nadie Lehmann del Folio, ¿no? El comentario que hacemos de algo pues el papel cultural de las revistas de la República son desconocidas. Yo hace como un mes estuve trabajando con cierta intensidad sobre una revista republicana que es El Mono Azul. Y resulta que no la conocía nadie. Era una revista que se leía en la trinchera. Mono azul, no, pero es que hay monos azules. Bueno, no exactamente. Con uniforme de trabajo, verde. Monos azules, no. Y verde tampoco. Bueno, ese tipo de cosas. Puede decirse, y con propiedad, que Unamuno fusiona o funde con habilidad dos planos. Y además lo hace muy bien. El plano de la tragedia clásica de Eurípides y el plano de la España profunda de finales del 19, de comienzos del 20. Esos dos planos son los que están fundidos en y hay otras obras de Unamuno de las que no puedo hablar, vamos, estaría una hora más o lo que fuera, pero que la prudencia aconseja no hablar, pero que sí que son interesantes, es El pasado cruel. Raquel encadenada, donde hay ahí una correlación con Prometeo, con Raquel encadenada, Sombras de un sueño y La Esfinge. Y 2 minutos, porque para entrar en La Esfinge, de Sombras de un sueño, donde la realidad y el sueño, la ficción y la realidad, ese tema también es muy unamuniano. Esta está escrita en el 26, plena Vista Blanda, y estrenada en el 30, poco antes de declararse la República. Y adviértase la profundidad del título, La sombra de un sueño. También aquí el problema de la identidad está claro, y de la coherencia, de los límites de la coherencia, de la mentira y de la iblis, rápidamente. Esta obra tiene un cierto regusto satisfactorio. Elvira es una chica culta, joven, vive en una isla con su padre. Y es una joven soñadora y se enamora de Tulio Montalbán, digamos de Tulio. Este es un tema muy de la literatura clásica. Se enamora sin conocerlo y simplemente porque lee una hagiografía donde se le alaba y se dice que es
un hombre arrollador y muy interesante. Y cuando está así planteado, llega a la isla Julio Macedo, que le gusta a Elvira, habla con ella y no se sabe bien por qué, si por hacerse interesante, por intentar seducirla, por inventarse una historia. Julio Macedo le cuenta que conoció a Tulio, pero que Tulio iba a convertirse en un tirano y que en esa situación no tuvo más remedio que matar. Lo asesiné a Tulio porque iba a convertirse en un tirano. Bueno, y la mentira muchas veces no queda impune. Le cuesta cara. Aparece a Iris y Elvira lo rechaza, que no quiere saber hacer, y entonces Tulio se suicida. Bueno, yo creo que por lo menos 2 obras de Shakespeare les estaban rondando por la cabeza y esta, no recuerdo que fuera de certámenes universitarios esta obra se ha representado mucho. Se estrenó en el Teatro Liceo de Salamanca, no les extrañe nada, que siendo unos rector de Salamanca, no, sí, la mayoría está muy ligado a Salamanca. Y entonces se estrenó allí y la interpretaron, a algunos de ustedes sonarán, los personajes principales, que son ella, su padre y Julio. Los hicieron Isabel Barrón, Juan Espantaleón y Fernando Fernández. Los fueron los. Y vamos ya con la tercera y última, porque se puede usar mucho más de la oración, sobre la Esfinge. La Esfinge es la primera obra de teatro que escribió una primera reflexión. Esto yo me lo grabé en la frente. La primera obra, novela, teatro, un libro de poesía, ensayo, de un autor que es interesantísima y hay que mirarla con lupa, porque contiene en mayor o menor grado de desarrollo el germen del desarrollo posterior de temas claves que se irán apareciendo a lo largo de la trayectoria novelística. Y desde la primera obra, que es esta, tenemos a Miguel de Unamuno, inconformista, incómodo, que no se ajusta a las normas y usos establecidos, y hasta puede decirse que es un outsider, que está fuera del sistema, que dice, por aquí no entro, por aquí no, esto no, yo no, vamos, dicho en castellano, lo más para ello en castellano, que no pasa por el aro. Y no es infrecuente en el teatro uno, todo lo contrario, se repite, por lo menos en 3 o 4 obras, que la mentira, la doblez, el engaño, acaban por convertirse en artífices de ciertas tragedias personales, conducen a tragedias personales. Aunque los seres humanos tengamos una propensión a echarle la culpa, pues a lo que sea. A alguien, pues hay que, como comentaba Miguel en la presentación, se la echan a Pedro Sánchez de todo. Hay quien
se pueden echar la culpa, pero a veces también los propios, no digo exclusivamente uno, sino los propios seres humanos y sus motivaciones son los que preparan el terreno para la tragedia. De modo que los personajes de Unamuno, en esta obra, en la Esfinge, pues hacen reflexiones, sus diálogos hacen reflexiones filosóficas y morales. Y a través de esas reflexiones, pues expresa sus convicciones, sus preocupaciones, su angustia, su amargura. Y parece que escribió la Esfinge, no está claro, en 1998 o un año antes, en 1997. En 1800, en el 87 o en el 98. Y si fue en el 97, es el año de su gran crisis espiritual. Si fue en el 98, pues es el año que dio título a la generación, el año siguiente de su gran crisis. Bueno, al igual que otras muchas, media un tiempo entre que la escribe y sube a las tablas. Se estrenó en el Teatro Venerados de La Palma en febrero de 1990. Escrita en el 97, revisada, pero no sube a las tablas hasta el 9. ¿Y de qué trata esta obra? Pues trata de la política, cómo se manifiesta, incluso los efectos perversos que acompañan a la política, y hace una crítica sistemática y profunda. De modo que aparece corrupción, aparece el devenir histórico que empuja a los hombres, pero va un poco más allá. Ahora bien, bueno, argumento. El argumento de la Esfinge, esa figura que es tan difícil de descifrar, está ahí, está proyectada. Vamos, en una representación, durante buena parte de la misma, la Esfinge tendría que estar ahí en segundo plano. Bueno, pues Ángel, que es el protagonista, como podríamos llamar X, bien, es un hombre inteligente, buen orador, espabilado, intuitivo. Y atención, primer dato, que de cara a la gente es interesante. El entorno de Ángel, su familia, su novia, sus amigos, consideran que es una inversión lo que pueden sacar apoyando a este, lo que pueden conseguir cuando Ángel llegue. Bien, y lo que, bueno, ahora veremos cómo, una vez que ha llegado, lo tiene todo, este Ángel hubiera dado lo mismo, pero este Ángel y su entorno pertenecen a un círculo progresista. Es lo que llamaríamos hoy un hombre de izquierda, y los que están a su alrededor, pero daría igual que no lo fuera. O sea, no es eso el problema que hay que destacar. Bueno, y uno plantea algo con una figura intelectual, con una figura analítica muy interesante, que es qué relaciones hay entre moral y política. Hay
Cerbero tiene algo que decir, Gramsci tiene algo que decir. Bueno, ¿qué relaciones hay entre moral y periodismo? Y lo imprevisible, lo incontrolable, aparece o acaba por aparecer bajo distintas máscaras. Bueno, el teatro de Unamuno es un teatro de ideas, y aquí una de las últimas cosas que qué fácil es, qué fácil es ser torpe. El teatro de Unamuno es irrepresentable. Bueno, yo cada vez que oigo esto, me acuerdo de lo que decía lo mismo del teatro de Vallecano. Es irrepresentable porque usted tiene tan pocas luces como para no ver las posibilidades que tiene esta obra. Digo que es representable allí Unamuno también. Y en esta obra hay una oposición dialéctica muy interesante entre voluntarismo, querer ir más allá, y fatalismo. Voluntarismo y fatalismo como las dos fuerzas. Y ahí subyace, está latente la tragedia. La mirada teatral, la mirada que proyecta sobre sus textos Unamuno, no solo es racional, sino que también es emocional. Reducir a Unamuno a una mirada racional sin tener en cuenta lo emocional es quedarse sin ver un aspecto importante. Bueno, el teatro de Unamuno es temporal, es subjetivo, se adentra en la profundidad de la religión y sus personajes están frecuentemente escindidos, atormentados y con crisis espirituales. Una cuestión sobre la que también sería interesante, bueno, si habláramos, porque cualquiera de estas obras da para una conferencia, pero ocurre lo siguiente: cuando el protagonista está en pleno apogeo, tiene poder para decir que sean cosas que se hagan, prohibir o aceptar, le entra, le da su crisis y esa crisis le hace como apartarse de todo o como encontrarse al margen de los acontecimientos. Y todos los que han empujado para que llegue ahí, dicen, no, que hay de lo mío, que quiero que bueno, en estas estalla la revolución. Aquí yo pondría, si fuera el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, y la revolución que estalla acaba con la vida de los revolucionarios, la revolución devorando a sus hijos. Los revolucionarios acaban con el que antes de la crisis era uno de ellos. Y bueno, y ya, pues dos cosas. Bueno, dos cosas si fuera una, que el teatro de Unamuno ha sido escasamente, y desde el punto de vista, perdón, el atrevimiento, pero mal entendido y plasmado, porque ofrece muchas posibilidades y no se han aprovechado. Lo que sí hay son excelentes, bueno, excelentes o menos excelentes, pero estudios filológicos, pero análisis de sus obras, porque el teatro no es para estudiar en papel, es para verlo. Entonces, hay estudios
pues eso, estudios del otro, estudios de Feda, estudios de la ciencia, pero y tiene muchísimas posibilidades desde, disculpen el atrevimiento, pero desde el punto de vista no aprovechadas, que no se han sabido a aprovechar. Con todo y con eso, de las obras que más interés han suscitado, que son el otro y Fedra, son las dos que más. Y estas reflexiones solo pueden servir como una introducción propedéutica, donde están las claves del teatro lamoniano para seguir diciendo quiero ir por aquí, yo pretendo ir por allá, y como una imagen que quede del recuerdo, ¿no? Es la importancia del Ateneo o la importancia de algunas revistas o la cosa que hay que recuperar, que merecería hacer ediciones facsímiles y divulgar esto. Y que luego la obra de Unamuno tiene en su conjunto bastante más unidad de la que algunos han perdido. De modo que el pensamiento filosófico de Unamuno está en los tratados filosóficos, pero está en las novelas, está en los ensayos y está en el teatro. Es decir, que no hay pensamiento filosófico mágico, no. Hay pensamiento filosófico en las novelas, en los libros. Hay pensamiento filosófico en el teatro. Y en la última conferencia del ciclo tendremos la ocasión de escuchar a Pedro Rivas. Pedro Rivas es catedrático de Historia de la Filosofía. Bueno, estuvo bastantes años en la Autónoma y ha escrito 1, 2, 3, 4 libros sobre algo muy interesantes. Y uno de los aspectos que va a desarrollar es que Unamuno es el primer catedrático de la historia de España que se definió como socialista. El primer catedrático, pero evidentemente ha habido otros, no muchos, pero el primero fue Unamuno. Y bueno, pues estas son las reflexiones que quería comunicarles y muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para, en la medida de mis posibilidades, aclarar las dudas que pueda haber. Gracias, Antonio. Siempre unas reflexiones profundas, estupendas, que dan lugar a eso, a preguntas, a intervenciones y a debates. Conseguir todo adecuado, como exacto. Pues ha sido estupendo, a través suya pues podemos intuir, si no, el que no lo conozca ya, pues todo el llanto de Unamuno. Y nada, pues ahora quien hace preguntas, pues vamos tomando notas. Ay, Manuel. Bueno, buenas tardes. No he asistido a la conferencia, pero el texto de lo que has publicado lo he leído suficientemente y creo que por ahí ibas a hablar. Me parece interesante tu reflexión y yo voy a actuar de cierta manera como, entre comillas, crítico y adversario. Iba a decir que me parece lo que has dicho es muy coherente todo el pensamiento de Unamuno que está en su teatro también. Me parece que su teatro, que en su momento
tuvo una enorme resonancia, tuvo una gran resonancia, pero el pero es, si no piensas que el teatro de Unamuno, hoy en día, visto en la perspectiva de hoy, es un teatro para leerlo, pero no para representarlo. Porque lo que tiene que ver con las artes escénicas ha cambiado de manera radical, y en este momento lo que sería un teatro concebido exclusivamente desde un punto de vista, iba a decir, de texto, si no viene rodeado de un tratamiento, iba a decir, visual, conceptual, acorde con lo que hoy es el planteamiento estético del teatro, que ha cambiado mucho, no va a tener sentido. De hecho, por eso no se representa. Mi pregunta es, ¿no habría que reivindicar la lectura del teatro, igual que leemos textos teatrales que hoy son irrepresentables? Por ejemplo, la Numancia de Cervantes es absolutamente irrepresentable, salvo que se haga un tratamiento escénico en el que se le desbroce y se le deje reducida a la mínima expresión. Entonces, ¿no habría que plantear también a Unamuno como un teatro para leer? Me parece que es correcto, pero no tanto como un teatro para representar. No, uno. Bien, Manuel, podríamos hacer una exposición larga, pero porque la respuesta es que el teatro de Unamuno es para leer y es para representar las dos cosas. Es para leer en la medida en que cualquiera de estas obras u otras se pueden obtener el pensamiento, pero la puesta en escena de las obras, y de hecho ha habido directores que lo han visto con más inteligencia que otros. Yo creo que, por ejemplo, el drama de Otto funciona, puesto por la tarde, claro, funciona para un determinado público. No puede llevar a ver el otro de Unamuno, digamos, a los fans del Inamorga, ¿no? Pero ver el drama del otro, o ver, digamos, cómo el mito clásico se desarrolla en Fedra, o ver las relaciones entre intereses, vida política y intereses. De modo que yo creo que hay autores, voy a señalar uno, Cuero Vallejo, que no entiendo cómo se representa tampoco, que no hay más obras de Cuero, pero me parece que no va a haber una explosión de teatro unamuniano para grandes masas, pero que a lo mejor cada 2 o 3 años convendría dar la oportunidad a las generaciones más jóvenes a que vieran plasmadas algunas de las obras, y mi criterio es ese, que por supuesto que el teatro de Unamuno es para leer y para reflexionar sobre él y para escribir, pero no se debe renunciar a verlo, a comentarlo y a plantearlo, porque un aspecto, fíjate Manuel, un aspecto, y con esto acabo, que hay más preguntas, pero un aspecto interesante es que lleva, pues no sé, unos cuantos años sin representarse el otro. Lleva bastantes años sin representarse Fedra. Veríamos veríamos otra Fedra si lo viéramos ahora, y veríamos con lo que nos interesa y cómo vemos, veríamos las obras bajo otro ritmo. Es decir, que Numancia me parece que se representó hace unos años, ¿no? Me suena. Sí, lo que pasa es que esa Numancia fue el texto, dejarlo reducido a la mínima expresión, vamos, por no decir que es casi un tráiler de lo que es el texto, y construir una Numancia que de alguna manera
Bueno, pues crea un texto a partir de Cervantes, pero la verdad es que es irrepresentable porque tiene unos párrafos larguísimos, enteros, que hoy nadie lo resiste en el teatro, porque además, hoy por hoy la concepción del teatro, el teatro de texto, tal y como se entendía hace muy poco tiempo, hasta hace muy poco tiempo, es un teatro que está, yo no digo superado, pero por lo menos que está, que se le dan muy pocas oportunidades. Porque, y lo que se hace en teatro de texto es un teatro que la forma tiene una presencia decisiva. Es decir, el burlador de Sevilla que tenéis ahora en el clásico, por ejemplo. El burlador de Sevilla, pues quien imagine un Tirso de Molina, como se hacía en otra época, pues ve esto y no tiene nada que ver. ¿Vale? Es verdad todo lo que tú dices, porque ahora Antonio ha dicho lo de Lina Morgan, pues Lina Morgan es muy serio. Sí, ahora todos son musicales, que no hay que haber sido palabras. Porque Lina Morgan es ya teatro de texto. Bueno, sigamos después de la Francisco Campas. Unamuno era catedrático universitario, escribió muchísimo, lo hemos visto en lecciones anteriores, ensayo, narrativa, también poesía, en una situación acomodada. ¿Por qué se mete en el teatro? Es la pregunta. Se mete nada menos que con 11 obras, no puede meterse así casualmente. ¿Qué buscaba? Llegar al público, conectar con el público, cuando por otra parte sabemos que él tampoco era de los que se fijaba mucho en el público, de los lectores, hacer pedagogía, transmitir sus ideas, sus preocupaciones sobre los desgarros personales, la convivencia, un tema que le preocupaba mucho, los problemas de la convivencia, el guerra civilismo. ¿Por qué hacía teatro? Es una muy buena pregunta, porque yo voy a responder con algunas reflexiones del propio Unamuno, con cosas que a lo largo de sus textos ha dicho de mí. Es complejo, pero lo primero, hace teatro, y no me cabe la menor duda, para empatar de Uruguay, porque le encanta el hacer un teatro a la contra, pero hace teatro porque no le gusta, porque le repugna, porque le repele, porque le parece vulgar, trillado el teatro que ve, y él quiere hacer propuestas para que se vea otra cosa. La generación del 98, teatralmente, ahí está Valle, ahí está Zorín, que tiene un teatro experimental, y quiere hacer ese teatro experimental. Y al mismo tiempo hay algo que todo autor, que todo escritor que se decide hacer teatro, le interesa, que es el contacto directo con el público. Cuando escribes un ensayo, cuando escribes una novela, esa novela llega a los lectores, pero cuando escribes teatro tienes en 4 butacas a 100 personas, a 150 personas que están viendo tu obra. Y ese contacto directo, Unamuno sentía ese, y al mismo tiempo, porque él creía que la renovación del teatro pasaba por un conocimiento de la historia del teatro y del teatro clásico, y quería contribuir a incluso. Ahora también es verdad que en numerosas entrevistas no aparece ningún comentario sobre su teatro. En entrevistas que le hacen y quieren comentar sus pensamientos políticos, quieren comentar sus obras filosóficas, quieren comentar sus libros de viajes, quieren comentar su crítica, sus novelas, y no hacen referencia a su teatro. Pero cuando el periodista pone el dedo en la llaga
pregunta o indaga lo que se encuentra con ligeras variaciones es este tipo de... Son estas coordenadas o este haz de respuestas. Una cosita interesante de otro tema. Ayer estaba preparando una cosa para el Ateneo sobre la dictadura de Primo de Rivera, que va a ser el centenario este año que viene, y me encontré que la sentencia del juez que le abrió el expediente y expulsó de la universidad a Unamuno y le deportó a Fuerteventura, decía que estaba acusado por sus extravagancias. Es curioso la alegría de los jueces de los dictadores. O sea, por sus extravagancias le cesan como catedrático y le mandan a Fuerteventura según el juez. Ese juez corrupto, claro. Claro, hay que contextualizar, que es una palabra que así parece muy lo que quería decir con extravagancias tan respetable señor, ¿no? Pero que a mí, que cuando me caliento un poquito, pues me sale, yo creo que me sale una vena contextual. Yo creo que el centenario de Primo de Rivera, una magnífica forma de celebrarlo es sacando del Valle de Guadalajara a su hijo. Entiendo que puede ser una buena conmemoración del centenario de su papá. Yo creo, además, que algunos o bastantes jueces de día son parecidos. O peores. ¿Hay más? Increíble. Pero bueno, si hay alguien más. Yo quería hacer la siguiente intervención también un poco en plan, entre comillas, crítico, o por lo menos pidiéndote ¿cómo lo ves tú? O pidiéndote quizá una organización y esto. Yo el concepto de socialista, que se declaraba socialista Unamuno, etcétera, lo remito un poco a una visión casi neorromántica, utópica de lo que era el socialismo. Porque, por ejemplo, es parecido, por ejemplo, a Bernard Shaw. Bernard Shaw también era socialista, en teoría. Wells, H.G. Wells era también, en teoría, era socialista, etc. Pero también se podría aplicar ese criterio, como se ha hecho alguna lectura, a Utopía de Tomás Moro. Fijaros que atrás, en el tiempo, se podría decir. Entonces, para mí, yo creo que, no sé si cómo lo ves tú, si Unamuno lo que era digamos, un hombre que en un momento dado tenía una mentalidad más progresista que la de la media de la clase intelectual de su época, por lo menos de lo que era la España de aquella época, y entonces el concepto de socialismo que aplicaba era un concepto, vamos a decirlo así, bastante romántico, bastante descontextualizado de lo que era el movimiento obrero, porque no tenía nada que ver con el movimiento obrero, que estaba un poco en ese, vamos a decir, socialismo intelectual, que era casi una idealización. Evidentemente es positiva, pero tampoco nos parece que tenga una consistencia ideológica como tal para plantearle como un pensador socialista. ¿Qué os parece? Eso es lo que... ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, voy a contestar, vamos, a dar mi opinión, pero esto nos adentra en la conferencia de Pedro Rivas, que es la próxima, pero que no tengo ningún problema. Yo he estado en el departamento de filosofía cuando llegó Pedro, y bueno, en primer lugar, Bernard Shaw, llamar a Bernard Shaw socialista es una exageración. Era socialista de aquella manera, como son los ingleses, pero ocurre lo siguiente. Unamuno era muy soberbio, evidentemente, tenía conciencia de su nivel, de la fuerza de su pensamiento,
de su importancia, de su colaboración. Y Unamuno nació en Bilbao y donde se afilia, estuvo durante 2 años afiliado al PSOE, donde se afilia es en Bilbao, a la agrupación de Bilbao, donde está allí, eso sí que no me muestro de claro ahora, un socialista de aquellos años, que es Paniagua, que es uno de los destacados de ese momento. Y en esos 2 años que milita, está en el partido, Pedro lleva la cuenta. Creo que algunos textos aparecen firmados y otros, aunque no aparecen firmados, se sabe que son suyos. Que fueron 43 o 44 colaboraciones. Y claro, progresivamente, con Unamuno era difícil estar de acuerdo. Progresivamente va chocando o va teniendo conflictos con la ejecutiva local de Bilbao. Voy a contar solo un caso. Dice en un momento que ¿por qué el Partido Socialista tiene que hablar más de la religión? ¿Por qué no? ¿Por qué el Partido Socialista no es un partido religioso? Cuando se dirige en 3 o 4 asuntos como este, cuando se dirige a Pablo Iglesias, no lo manda a paseo, pero falta un poquito. De modo que él, convencido de su valía, convencido de su valor, convencido de la potencia de su pensamiento, pretende a través de uno de los medios de difusión más conocidos, yo creo que después del socialista, la lucha de clases de Bilbao, que es uno de los medios, digamos, más interesantes de 3 años, pretende pontificar y decir qué es el socialismo. El socialismo tiene que ser, y bueno, y a la tercera o la cuarta, pues Pablo Iglesias muy finalmente le dice, anda, vete y sigue tu camino, que aquí está el demás, ¿no? De modo que, pero eso, que como señalas, le ocurrió con el Partido Socialista y con la Nación, le ocurrió con el resto de los proyectos culturales e intelectuales en los que participó. Unamuno entraba con entusiasmo, con alabanzas, diciendo que era aquello, y sale tarifando absolutamente de todos sitios. Y lo que le ocurrió con los golpistas no fue más que el colofón. Primeramente están las 5.000 pesetas, entonces era dinero que entrega para financiar el golpe, y después está en vista de Locafres, que son estos tipos, sus palabras y su actuación en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, pero por eso digo que si tienen ustedes tiempo y ganas, sin duda será interesantísima, porque yo he leído con bastante detenimiento y he intervenido en algunos actos de las obras sobre Unamuno de Pedro Rivas, y es sin duda uno de los principales o el principal especialista de Unamuno visto desde el prisma de la historia de la filosofía. O Unamuno literario, Unamuno filólogo, Unamuno tiene otros, pero desde ese prisma la obra de Pedro Rivas es muy interesante. Bueno, ya fuimos compañeros un tiempo y es muy meritorio. Ha hecho una edición crítica de la crítica de la razón, porque bueno, estudió en Alemania
Alemania 7 u 8 años, de la crítica de la razón pura de Kant, que está considerada por los referidos la mejor edición de la crítica de la razón pura que hay en España. De modo que merece la pena oír Tenemos que ver la semana que viene. El miércoles. Era nuestro obligatorio. Pero desde luego no es, digamos, no es un tipo de mediana valía, como por ejemplo yo. No, en serio, es un catedrático cuyas ideas merece la pena oír, debatir, conocer. Pues nada, hay algo. A mí se me ocurrió una, pero es una pregunta a ti, Antonio, o a cualquiera de los que se participan. Aquí en España se escriben pocas biografías, hay biografías muy importantes, aunque normalmente las escriben sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Pero aquí de Unamuno creo que hay una biografía que no recuerdo ahora mismo, es que me ha venido esto a la cabeza y lo quería preguntar. No sé si hay un matrimonio de unos franceses, no lo sabéis. No, lo tenía que haber mirado antes, la verdad es que se me ha ocurrido ahora. Porque siempre he pensado que como no había una biografía de Unamuno, igual que podía haber una de Valle Inclán o de Baroja, ¿no? Creo recordar que hay alguna vez, me suena, ¿no? Un libro de una pareja de historiadores sobre que han escrito algo sobre Unamuno. No, pero no. Bueno, pues si me permites un comentario, biografías de Unamuno, si hay unas cuantas, lo que no hay es ninguna que merezca especialmente. No sé si te referirás en el Reino Unido a la de Goldsmith y su colaborador, pero como en España hay pues, un déficit del género geográfico, afortunadamente Pablo Cánovas está dispuesto a revertir ese déficit porque de la de Ganón ha venido la Mónica Hall y ahora la de Chávez Nogales. De modo que todavía se publican muy pocas biografías y yo creo que ahí sobre eso tengo también pocas dudas. El género biográfico, donde menos desarrollo tiene y donde menos cultivadores tiene, es en los países que leen. Pero que cuando un país tiene inquietud, tiene, digamos, ganas de conocer, quiere porque una biografía es una buena biografía, es para mí imprescindible para colocar al autor en sus coordenadas históricas, sociológicas, y a partir de ese marco puedes situar y desarrollar la obra política, filosófica, histórica. Pero, ¿qué le vas a pedir? No hay más. Es un apunte solamente a Miguel, que lo estaba comprobando ahora mismo. Si hay un libro que es Escritores franceses amigos de Unamuno, a lo mejor te refieres a él. Está hecho por el profesor Camille Diodoret, el hispanista Maurice Legendré, el profesor Jacques Chevalier y otro profesor hispanista Marcel Batallón. Y el escritor es Jacques Casua. Y son escritores franceses amigos de Unamuno. Pero es una obra antigua. No, yo creo que no me suena de eso. Ya Pero vamos, no, Rabaté. lo que La pareja es Rabaté. Lo que iba a decir Rabaté. para Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté. Para culminar eso. Está editada por Taurus. Esa. Sí, ¿cuál es?
de Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté, Sí. editada por Taurus. Y en el 2009 y se llama Unamuno. Así, tal cual. La obra es anterior, es anterior, seguro que se puede. Es una revista. Que bueno, que en parte, y eso sí va como pequeña reflexión, que la situación por la que atraviesa la democracia en España tardará un tiempo en normalizarse, porque somos tristísimos herederos de lo que consideraba una biografía del franquismo. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que consideraba una biografía el franquismo? Y cómo, claro, biografías de este tipo se podían escribir 2 al mes, ¿no? Biografía del padre de Balda. Biografía además, donde 4 tonterías, 4 tópicos mal hechos, con alabanzas al caudillo y al nacional católico. Claro, acabar con eso para hacer una biografía seria. Por cierto, con esto termino. Yo he tenido la oportunidad de leerla antes de que se publique, la de Chávez Nogales de Francisco Cánovas. Es una biografía excelente. Excelente de Chávez. Como todo lo que hace. Se va a publicar ya, ¿no? Otro de unos meses. Ya está en la editorial, pero por un tema de planificación, prefieren sacar el día del libro. Ah, claro. Bueno, al final hemos terminado esto de las biografías por lo más útil, ¿no? Nada, muchas gracias, Antonio.